Muy buenos días, chicos. El día de hoy les estaré explicando el tema que nos corresponde en esta semana de matemáticas. Bueno, en esta semana nos corresponde un tema de geometría y este tema es ángulos. Bueno, entonces los ángulos son parte de una figura plana que corresponde, a la abertura que se forma entre dos semirrectas. Recordamos un poco, pues hay tres formas de mirar las líneas rectas, habían tres formas de clasificarlas. Una era el segmento, la otra es la semirrecta y la otra es la recta. Entonces, ¿qué pasa? El segmento tenía punto inicial y punto final. La semirrecta solo tiene punto inicial y no tiene punto final. Y la recta no tiene ni punto inicial ni punto final, sino que se extiende en ambas direcciones infinitamente. Entonces, ¿qué pasa con los ángulos? Son aberturas formadas entre dos semirrectas. Construyo mi primer semirrecta. Tiene punto inicial, no tiene punto final. ¿En dónde se encuentra un ángulo? Pues esos ángulos se generan en el mismo punto de origen, es decir, las semirrectas de un ángulo se generan en un mismo punto, es decir, este punto de aquí. De esta manera, perfecto. Entonces, esta es más o menos una representación de un ángulo. Se observan las dos semirrectas, se observa que tienen el mismo punto de origen. Este punto se llama vértice. Listo. Y pues otra de las partes que tiene el ángulo es un lado inicial y un lado final. Tiene una flechita que me indica la dirección en la que va el ángulo. Este lado que sería el lado inicial y este lado que sería el lado final. Listo. Estas son entonces las partes que componen un ángulo. Para nombrar un ángulo en específico, se tienen que tener en cuenta tres puntos pertenecientes a las semirrectas. Listo. Acá tenemos nuestro ángulo, ya borramos las partes. Este ángulo, pues, para poder nombrarlo, tiene que tener tres letras correspondientes a tres puntos. Para construir este lado, este segmento, esta semirrecta, tengo que tener un punto, que va a ser el punto de origen, que puede ser una letra cualquiera mayúscula, por ejemplo la letra T, y identifico en esa semirrecta un punto, que voy a llamar, por ejemplo, X, ¿sí? Y pues de esta forma ya tengo las dos letras o los dos puntos que conforman esta semirrecta. Me falta solo nombrar un último, identificar un punto y nombrar ese punto. ¿Cómo? Con una letra mayúscula. Puede ser, por ejemplo, la C de casa, C mayúscula. Listo, perfecto. Ahora, ya tengo identificadas los tres puntos, tengo identificados los tres puntos, cada punto con su nombre, una letra mayúscula. Ahora, para nombrar el ángulo, utilizo este símbolo. Es más o menos como una A acostada que representa la palabra ángulo. Ángulo, C-T-A. Entonces, ¿qué ocurre? La letra que está en el punto, que corresponde al vértice, el vértice, les recuerdo, es el lugar donde se unen las dos semirrectas, tiene que ir en la mitad de las dos letras que conforman el nombre del ángulo. Entonces, para este caso sería C-T-A. Hay dos formas, la otra forma sería ángulo A-T-C. ¿Qué es lo importante? La letra del vértice ocupa siempre la posición del medio. Bien, ahora vamos a ver la forma en la que se clasifican los ángulos.
hay tres formas en específico de clasificarlos. El más importante, que es como el que me determina los otros dos, es cuando se forma un ángulo que forma una L, o que se forman básicamente dos semirrectas perpendiculares. Se trata de un ángulo recto, y para representar un poco que ese recto se coloca acá donde está la manecilla que indica la dirección, se coloca algo parecido a un cuadradito. Entonces, si vemos, esta parte de acá como que queda formando un cuadrado, porque ese ángulo pues sería el mismo ángulo que tiene un cuadrado en la esquina, un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, el mismo que se forma acá en las esquinas del tablero. Luego, si el ángulo es menor a este, es más pequeñito, se llama ángulo agudo, y si pasa lo contrario, el ángulo es mucho más grande que un ángulo recto, se llama entonces ángulo obtuso. Listo. Y esta es entonces las tres formas que tengo para referirme a un ángulo. Un ángulo, si es pequeñito, se llama agudo; si es como una L, se llama recto; y si ya es más grande, más abierto, se llama obtuso. Y este pues es el tema que nos corresponde esta semana. En clase lo seguiremos trabajando. Chao, chao, chicos.